Muy buenos días, señoras y señores diputados. Si ocupan los escaños, vamos a reanudar la sesión, pero antes de tratar los puntos del orden del día, les ruego que nos pongamos en pie y guardemos un minuto de silencio en recuerdo de Marcos Vizcaya Retana, diputado de las Cortes Constituyentes y miembro de esta Cámara hasta 1986 y fue portavoz del Grupo Parlamentario Vasco PNV. Muchas gracias. Muchas gracias. Se reanuda la sesión. Y continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por él mismo. Empezamos con las preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. La primera la formula el diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Gracias, presidenta. La pregunta es para todo el Gobierno, pero también para todos los socios del Gobierno. Pero quizás usted me lo pueda aclarar, señor Sánchez. Si esta legislatura se puede pasar sin presupuestos generales del Estado, entiendo que también la siguiente, ¿no? ¿Cuántos años cree usted que podremos seguir así? Además, usted está ignorando lo que aprobamos aquí en esta Cámara o en el Senado. Aquí hay una mayoría que le ha exigido a usted rebajar el IRPF y adecuarlo a la inflación, bajar los impuestos a los jóvenes, desalojar a los ocupas en 48 horas, derogar su ley de vivienda, recuperar las paradas de bus en los pueblos y recuperar las indemnizaciones en la alta velocidad. Usted se ha declarado insumiso hacia las Cortes Generales. La conclusión es, oiga, le pregunto, para sacar algo adelante hay que reservarle una mordida del 2% al Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Feijóo. Tolerancia cero frente a la corrupción. No cero respuestas frente a la corrupción, que es lo que ustedes hacen cuando les afectan estos casos. No, mire Almería, mire Almería. Usted pregunta por los presupuestos.
España tiene unos presupuestos vigentes, y estos presupuestos vigentes, por cierto, le sientan bien a la economía y a la sociedad española. Y porque queremos unos presupuestos aún mejores, ayer en el Consejo de Ministros dimos el primer paso aprobando el techo de gasto. Un aumento del 8,5%, por primera vez en la historia superando los 210.000 millones de euros, lo cual nos va a permitir sentar las bases para unos presupuestos generales del Estado mucho más expansivos en lo social. Señorías, este Gobierno garantiza tres cosas. La primera, estabilidad. La segunda, capacidad de diálogo con los grupos parlamentarios. Y la tercera, resultados. Porque yo creo que después de lo que hemos visto durante esta semana, en que la Comisión ha dicho que la economía española va a crecer un 2,9% en el año 2025 frente al 1,4% de media de la Unión Europea o frente al 0,9% de Francia o el 0,8% de Italia, habrá que reivindicar como éxito de país, a pesar de ustedes, del Gobierno, de su política económica y también, lógicamente, de las familias, de los hogares de nuestro país, de las empresas y de los trabajadores y trabajadoras, estos extraordinarios resultados económicos. Por cierto, señorías, también por primera vez en 20 años España va a tener un déficit público inferior al de Alemania. Hemos bajado en casi un 70% el déficit público en nuestro país sin recortar y hemos bajado también en 22 puntos la deuda pública desde la pandemia. Ese es el resultado de la política económica que hace este Gobierno. Social, transformadora, de liderazgo de crecimiento económico y fiscalmente responsable. Muchas gracias, señor presidente. Señor Núñez Feijóo. Mire, señor Sánchez, donde no hay techo de gasto es en Ferraz. Usted gobierna sin el Parlamento, ocupa las instituciones del Estado y dicta sentencias. ¿Sabe por qué? Porque necesita protegerse en el poder. Mire, vayamos a los hechos de las últimas horas. Cerdán se coló en el viaje del gobierno a Marruecos para conseguir la obra en un puerto para la trama. La empresa de Coldo enchufó a la mujer de Santos Cerdán y le pagó 9.500 euros sin ir a trabajar. Oiga, como su hermano. Cerdán usaba a Ferraz para reunirse con su socio Anchón. Su ex jefe de gabinete, y hoy ministro, se interesaba por las saunas de su suegro cuando era un poco menos sanchista. Y según Leire, el número 2 de su gabinete en Moncloa, pues también se reunía con las cloacas que extorsionaban a los fiscales. En definitiva, la cloaca es Ferraz y usted la ha llevado a la Moncloa. Mire, señor Sánchez, su compañero de coche en las primarias, el señor Cerdán, empezó a robar en Navarra y siguió en España en cuanto usted llegó a la Moncloa. ¿Sabe una cosa? Su moción de censura no fue contra la corrupción, fue para la corrupción de su cuadrilla. Haga lo que quiera con su partido, señor Sánchez, pero no va a convertir a España en una cloaca. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Muchas gracias, señor presidente, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Señor Feijóo, lleva usted un año aplaudiendo a Amazon y viene a dar clases de ¿qué? De ejemplaridad. Mírese al espejo antes de dar lecciones de ejemplaridad, señoría. Mire, hay otro tipo de corrupción que ya le advertí en la comparecencia pasada. Es la corrupción de privatizar servicios públicos a costa de la clase media trabajadora de este país. Gracias a la política económica de este Gobierno, las comunidades autónomas van a tener 170.000 millones de euros de entregas a cuenta y del sistema de financiación autonómica. Reviértalo, señoría, en beneficio de la clase media trabajadora, fortaleciendo la sanidad, la educación y la dependencia y no privatizando y haciendo negocio para sus amigos.
Muchas gracias, señor Tellado. Muchas gracias, señor presidente. La siguiente pregunta se la formula la diputada doña Míriam Nogueras i Camero del grup parlamentari Junts per Catalunya, que té la paraula, quan vulgui. Silencio, por favor. Realment es pensa que amb les 4 molles que envien a Catalunya els catalans en tenim prou? Gràcies. Moltes gràcies, señora Nogueras. Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Yo creo que en términos objetivos Cataluña hoy está mejor que hace 2 años y mucho mejor que hace 7 años. Entre otras cuestiones, también gracias a la aportación de su grupo parlamentario. Muchas gracias, señor presidente. Señora Nogueras, silencio, por favor. Ahir al Consell de Ministres vostè va decidir que de cada 100 euros que Europa els hi deixa gastar de més, a Catalunya només li correspondran 90 cèntims. 90 cèntims per Catalunya, senyor Sánchez. Quina cara fa el president Illa davant d'una proposta que ni el ministre Montoro del PP es va atrevir a fer? Quina cara fan els seus socis davant de la proposta més centralista, més de dretes i més espanyolista dels darrers anys? De debò els diputats catalans d'aquesta cambra diuen sí a aquesta presa de pèl? Diuen sí a aquest tràgala de Pedro Sánchez? Perquè és incomprensible que vostès repeteixin cada dia, com també ha fet avui, que l'economia va molt bé. Quan la classe mitjana i treballadora de Catalunya té moltes dificultats per arribar a final de mes, patint les conseqüències d'un president de Catalunya que no la defensa i d'un govern d'Espanya que l'escanya. Perquè digui'm, senyor Sánchez, ha millorat el dia a dia dels autònoms? No, al contrari, vostès els hi volen apujar la quota, però aquests 7 vots ho impedeixen. Ha millorat l'accés a l'habitatge? No. De fet, inverteixen només 34 euros per habitant l'any en habitatge públic, mentre altres països com Dinamarca o França n'inverteixen més de 300. Treballen per oferir habitatge digne? No. De fet, vostès van repetint l'eslògan una família, una casa, però volen aprovar aquí una llei que diu una família, una habitació. I aquests 7 vots ho impediran. Ha millorat el dia a dia dels mestres i dels sanitaris de Catalunya? No, ha empitjorat. Ha millorat Renfe a Catalunya? No. Ha millorat la seguretat als carrers de Catalunya? No. Han pagat vostès el que deuen als malalts d'ELA? No. Vostès no compleixen amb els catalans i vostès cada dia estan recaptant més diners, però cada dia la gent viu pitjor. I acabo. Vist que vol portar a votació els pressupostos generals de l'estat espanyol, o vostè està en campanya i busca el titular buit perquè sap perfectament que no té els vots, o vostè té un acord amb PP i Vox. En qualsevol cas, incompliments i mentides. Moltes gràcies. Muchas gracias, señora Nogueras. Por favor, silencio, señor presidente del Gobierno, cuando quiera. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Señoría, yo creo que este Gobierno, cuando habla, por ejemplo, de los enfermos de ELA, esta misma semana vamos a convalidar, yo espero, ¿no?, con el grupo parlamentario, ese Real Decreto Ley de ELA, que lo que va a hacer es fortalecer el Sistema Nacional de Dependencia para con estos enfermos. En segundo lugar, cuando hablamos de autónomos, no ha habido ningún gobierno en la historia democrática de este país que haya protegido a los autónomos como lo estamos protegiendo desde este Gobierno. Recordemos las transferencias directas durante la pandemia, por ejemplo. O cuando hablamos de política de vivienda, hombre, hemos multiplicado por 8 los presupuestos destinados a la vivienda protegida en nuestro país y la aplicación de la ley de vivienda. Simplemente por poner esos 2 ejemplos, siendo muy conscientes de que este es el principal problema para los jóvenes y las familias de nuestro país, y el Gobierno está comprometido con ello. Mire, señoría, yo, más allá de todo eso, que es importante, sin duda alguna lo más importante, sí quiero decirle varias cuestiones. La primera, como presidente del Gobierno, desde hace 7 años, yo tengo muy claro que mi objetivo era, en primer lugar, recuperar Cataluña para la prosperidad y el progreso no solamente de Cataluña, de España, sino también de Europa. Y para ello necesitábamos normalizar la situación política, social, territorial que vivía Cataluña y que vivía también el conjunto del país. Y es lo que hemos hecho, señoría. Es lo que hemos hecho durante estos últimos 7 años. Aprobamos una ley, o mejor dicho, unas medidas de gracia, precisamente para los líderes del llamado procés catalán. En esta legislatura las Cortes Generales han aprobado una ley de amnistía que, por cierto, ha sido ya validada
por 4 instancias jurídicas, que me parece relevante también decirlo y recordarlo. Primero, lógicamente, la Comisión de Venecia. Segundo, la Comisión Europea. Tercero, el Tribunal Constitucional. Y finalmente, aunque no sea vinculante, pero creo que tiene una importancia muy, muy relevante, el informe del abogado general de la Unión Europea, que dice 3 cosas muy relevantes. La primera, que la ley de amnistía es conforme al derecho europeo. La segunda, que no afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. Y la tercera, que se produce en un contexto, y cito esto textualmente, de reconciliación real de la sociedad catalana. Eso es lo que está haciendo este Gobierno por Cataluña, por España y por Europa. Fomentar la convivencia y la cohesión. Muchas gracias, señor presidente. La última pregunta se la formula la diputada doña Merche Aizpuru Arzallus, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, que tiene la palabra, cuando quiera. Por favor, silencio. Señor Sánchez, el sábado, en el partido que unió a las elecciones vasca y palestina, decenas de miles de vascos y vascas desbordamos de solidaridad y reivindicación las calles de Bilbao y el estadio de San Mamés. Un partido y unas movilizaciones en los que miles de personas mostramos la solidaridad del pueblo vasco con el pueblo palestino en un día histórico en apoyo a la paz y la libertad para ese pueblo. Miles de personas que, como cada año, reclamamos también la oficialidad de nuestra selección, Euskal Selekzioa, una reivindicación histórica para que Euskal Herria pueda contar con selección propia en todos los ámbitos y disciplinas, en todos. Una reclamación compartida por una gran mayoría social y política vasca que demuestra el apoyo amplio a la oficialidad para la selección vasca. Porque, señor Sánchez, el reconocimiento de la plurinacionalidad debe ser real y efectiva. No puede limitarse a cuestiones simbólicas, sino que debe conllevar el respeto y reconocimiento de nuestras naciones y derechos en todos los campos, también en el deportivo. Porque eso es lo que exige la sociedad vasca, poder expresarnos y mostrarnos al mundo como lo que somos, una nación con su selección. En la ley del deporte se dio un primer paso importante, sí, pero todavía limitado, porque lo que espera la ciudadanía vasca es poder competir y acompañar a su selección en igualdad de condiciones en todas las disciplinas, en todos los ámbitos internacionales, exactamente igual que hacen ustedes con la suya. No pedimos más, señor Sánchez, pero tampoco menos. Por eso le pedimos que atienda a esta reclamación mayoritaria, que aproveche esta oportunidad y demos un paso histórico para que por fin vascos y vascas podamos contar con nuestra selección oficial vasca. ¿Lo hará, señor Sánchez? Muchas gracias, señora Aizpurua. Señor presidente del Gobierno, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Bueno, yo creo que vascos, vascas, andaluces, andaluzas, castellano-manchegos, castellano y leoneses, cuando juegan en las selecciones, sea de fútbol, de baloncesto o de cualquier otra disciplina, pues dejan el nivel y digamos, el ejemplo, ¿no?, de su espíritu competitivo por las nubes, que es lo que está sucediendo, por ejemplo, cuando usted hacía mención al fútbol, nuestra selección española de fútbol, ¿no? Mire, usted ha hecho referencia a la nueva ley del deporte del año 2022. Efectivamente, se aprobó en estas Cortes Generales. Yo creo que se dio un paso importante a la hora de conceder a determinadas federaciones autonómicas la posibilidad de competir en el ámbito internacional cuando existiera pues, un arraigo histórico, cultural, social en esa comunidad autónoma. Ese es el caso, por ejemplo, de la pelota vasca, un deporte que es singular, que es valioso, en el que la selección de Euskadi participa ya en competiciones internacionales entre otros países, por ejemplo, en México o incluso también aquí en España, ¿no? Bueno, esa ley también abrió la puerta a la representación internacional de aquellas federaciones que preceden cronológicamente a las estatales, como es el caso del surf en Euskadi, un deporte en el que esperamos ver avances importantes en los próximos años, ¿no? Y una última cuestión que sí que me gustaría también compartir con usted es que desde el Gobierno de España también estamos apoyando la proyección exterior del deporte vasco de forma muy activa. Y ahí están, como testimonio de ello, el partido que jugaron recientemente, como usted bien ha dicho, la selección de fútbol con la selección palestina. En definitiva, señoría, yo creo que este Gobierno es sensible a las reclamaciones, en su caso, de la sociedad vasca en el ámbito deportivo, que estamos comprometidos en atenderlas, en escucharlas, como venimos haciendo, por otro lado, con otros muchos temas.
Muchas gracias, señor presidente. Señora Ezpurúa, cuando quiera. Sí. Sí, señor Sánchez, es la respuesta que esperaba, pero no la que deseaba. En cualquier caso, ya se lo he dicho antes, la ley del deporte ofreció avances importantes, pero realmente es limitada, que es a lo que me refería yo, a todo esto que queda por hacer. Y por eso vuelvo a instarle a que asuma su compromiso con la plurinacionalidad e iniciemos la vía para el reconocimiento efectivo de la oficialidad de la selección vasca. No tenemos duda de que tarde o temprano usted y su gobierno deberán escuchar y atender esta petición, porque no es que se lo pida Euskal Herria Bildu, lo pide y lo espera la sociedad vasca. Eskerrik asko. Muchas gracias, señora Ezpurúa. Señor presidente. Gracias, señora presidenta. Señoría, yo creo que hay que ser justos. Hay desafíos, efectivamente, que no dependen del Gobierno de España, sino de la voluntad de federaciones internacionales, de cada disciplina, para admitir esas nuevas incorporaciones, y nosotros podemos hacer lo que podemos hacer. Lo que sí que le puedo garantizar es que vamos a seguir trabajando con rigor, con diálogo, para atender las preocupaciones y aspiraciones de la sociedad vasca dentro, evidentemente, del marco jurídico vigente. Muchas gracias, señor presidente. Vamos ahora a las preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. La primera la formula la diputada, silencio por favor, doña Esther Muñoz de la Iglesia, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra cuando quiera. Gracias. Mire, señora vicepresidenta, están comenzando a aflorar todos esos millones de mordidas del señor Santos Cerdán. Y hoy también sabemos que el señor Santos Cerdán estuvo usando y disfrutando una tarjeta hasta el mismo día en el que detuvieron a Koldo. Una tarjeta que pagaban empresas que estaban como adjudicatarias de su gobierno. Ustedes han estado insultando, amenazando y difamando a medios de comunicación que llevan años investigando todo esto. Sí, no ponga esa cara, sí, señora Montero. Y hoy también sabemos que la UCO dice que presuntamente el señor Santos Cerdán es la clave de bóveda de toda esa trama de organización criminal entre el Ferraz, el Partido Socialista, y el Gobierno de España. Una trama que comenzó